Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tema. Tenemos en sala ya nuestra siguiente invitada internacional desde Costa Rica, a la licenciada Tatiana Marín Soto, quien nos va pues ahora sí a hablar acerca del manejo de los diabetes gestacional. Ella trabaja en el hospital de Guapilés Limón, en Costa Rica. Le damos una cordial bienvenida. Está pues engalanando nuestro primer congreso internacional con su conocimiento y experiencia en este tema. Le damos una cordial bienvenida a nombre de nuestro Consejo Regional y le escuchamos atentamente, estimada colega. Ok, listo. Entonces vamos a partir de acá. Estábamos hablándoles un poquito sobre los cambios que genera la diabetes mellitus en el embarazo. Les comentaba que acá, por la acción hormonal, va a disminuir la sensibilidad a la insulina. Esto es porque en la diabetes mellitus gestacional la resistencia a la insulina se va a dar una inadecuada resistencia a la insulina y se va a dar una secreción inadecuada de la misma. Esto se va a dar por aumento en la secreción de los niveles de la progesterona y del cortisol, que esos hacen que aumente la resistencia a la insulina. También se va a dar algunos efectos a nivel de las hormonas diabetogénicas, como lo son la LH, la HCG, la hidroxiprogesterona, el cortisol, la 17-beta-estradiol, el TSH, el HPL y la prolactina. Vamos a disminuir vamos a dividir en los 2 primeros trimestres la acción de estas hormonas. Se dice que en el primer trimestre estas van a aumentar la secreción de insulina. Se va a dar en un promedio de 15 miligramos por decilitro. Y en el segundo trimestre aumenta la glicemia postprandial o la transferencia de glucosa a través de la madre al feto hasta en un 80%. Y a la mitad del embarazo, esto va a hacer que se dé un aumento en lo que es la lipólisis. A nivel del lactágeno placentario humano, o HPL, va a aumentar en casi 30 veces en el embarazo. Va a hacer que sea el principal responsable de la resistencia a la insulina y a la lipólisis, disminuyendo la sensación de hambre en la paciente, afectando lo que es el metabolismo de las grasas en el tercer trimestre, y va a ayudar a que se transfiera la glucosa en mayor cantidad al feto, reduciendo el uso que le da la madre a la glucosa como fuente de energía. Ahora vamos a ver un poquito lo que son los efectos de la hiperglicemia más frecuentes en el feto. Acá los dividí como por categorías, por llamarlos así, en lo que más afecta. Por ejemplo, a nivel cardíaco, se puede dar una transposición de grandes vasos, una coartación aórtica, una tetralogía de Fayot, una alteración, una malformación a nivel de tronco arterial, una dextrocardia en el feto y una cardiomegalia. A nivel del sistema nervioso central puede causar defectos del tubo neural, una anencefalia o una holoproencefalia. A nivel renal nos puede causar hidronefrosis, agenencia renal o duplicación uretral. A nivel gastrointestinal nos puede causar una atresia duodenal, una atresia anorrectal o un onfalocele. Y a nivel medular, el síndrome de regresión caudal y una agenesia sacra. Para que se den las malformaciones, van a afectar específicamente los niveles altos de glicemia en 5 factores, ¿ok? Esos 5 factores van a ser el aumento de ácido araquidónico, una acumulación de radicales libres, un aumento de los cuerpos cetónicos y un aumento de la somatomedina. En las primeras 8 semanas del embarazo, los niveles de hemoglobina glicosilada van a predecir el riesgo de malformaciones que se pueden presentar en ese feto. Cuando la hemoglobina glicosilada es mayor a 7.9, hay un 3.2% de probabilidades de que ese feto presente algún tipo de malformación. Cuando manejamos una hemoglobina glicosilada entre 8.9 y 9.9, hay un 8.1% de probabilidades.
Y cuando hablamos de una hemoglobina glicosilada mayor a 10, se da un aumento significativo en las probabilidades de que el feto presente malformaciones, que puede llegar hasta un 23.5%. Dentro de las malformaciones más comunes que se pueden presentar, que pueden ser patológicas y representar un riesgo tanto para el feto como para la madre, tenemos la macrosomía fetal, que se da cuando la glucosa atraviesa la placenta mientras la insulina no lo hace. La insulina fetal actúa como factor de crecimiento, hace que el feto aumente increíblemente de tamaño en proporción al peso que debería ganar en forma normal. Decimos que, bueno, dependiendo la literatura que nosotros consultemos, podemos hablar de macrosomía fetal, fetos mayores a 3,900 gramos. El Charney nos habla que macrosomía fetal van a ser productos mayores de los 4,000 a los 4,500 gramos, o que el peso exceda o esté por encima del percentil 90. Los principales riesgos que podemos encontrar para las madres, principalmente las laceraciones a nivel de canal vaginal, periné, la necesidad de partos quirúrgicos, como las cesáreas, por productos grandes, la hemorragia posparto que se puede presentar cuando se dé el parto por vía vaginal. A nivel de feto tenemos la distocia de hombros, que nos puede desencadenar en una parálisis de Ehrlich. Esto por las dificultades que se pueden presentar a la hora de extraer ese producto. Hablando un poquito de lo que es la epidemiología de la diabetes mellitus gestacional, tenemos que el 6.6% de la población en general, entre los 20 y 74 años a nivel mundial, es diabética. Esto nos da una estadística de que una de cada 200 embarazadas puede presentar diabetes mellitus que requieran manejo con insulina. Tenemos que esta es la complicación médica más común del embarazo. Alrededor de un 4% de las pacientes embarazadas van a presentar diabetes mellitus gestacional, sea que se maneje con insulina o que se maneje con dieta y ejercicio. También tenemos que las pacientes con diabetes mellitus gestacional tienen un 50% más de riesgo de llegar a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a un lapso o un pronóstico de tiempo de 10 años. Ok, vamos a ver lo que es la clasificación de la diabetes, tanto en pacientes no embarazadas como en pacientes en el embarazo. Tenemos la diabetes mellitus tipo 1 o la insulino dependiente y la tipo 2 no insulino dependiente. La diabetes mellitus siempre van a estar relacionadas a causas genéticas, farmacológicas o químicas. A nivel del embarazo, vamos a clasificarla como la intolerancia a los carbohidratos inducida por el embarazo, o la diabetes pregestacional tipo 1, que necesita tratamiento con insulina, la pregestacional tipo 2, que es la que se va a manejar con dieta o con hipoglicemiantes orales. Posterior a esto, también vamos a manejar la diabetes gestacional. ¿Cuál es esta? La que se va a diagnosticar alrededor de las 24 semanas de embarazo. Acá la clasificación va a variar un poquito. Acá vamos a manejarla como la diabetes gestacional A1, que es la que vamos a manejar con dieta, disminuyendo la cantidad de carbohidratos, dándole porciones o educando a la paciente para que coma en porciones, para mantener esos niveles de carbohidratos y de glucosa estables en sangre, y la diabetes gestacional tipo A2, que es la que va a necesitar tratamiento con insulina e hipoglicemiantes orales, dependiendo del manejo que se decida darle a esta paciente. Vamos a hablar un poquito de las complicaciones de la diabetes mellitus durante el embarazo. Acá lo vamos a dividir entre las complicaciones a nivel materno y a nivel fetal, ¿ok? A nivel materno vamos a tener que estas pacientes tienen de un 10 a un 25% de probabilidades de llegar a presentar preeclampsia.
aumenta el riesgo de aborto espontáneo, de malformaciones, de macrosomía fetal, de restricción de crecimiento intrauterino, de presentar una cetoacidosis diabética o un coma hiperosmolar, cuando hablamos de las pacientes que utilizan insulina. A nivel fetal, vamos a estar hablando de lo que es la hipoglicemia al nacer. Por eso es que todo recién nacido, se recomienda que todo recién nacido de madre diabética, al momento de nacer, se le realice una glicemia por dextrométodo para poder hacer una detección de esa hipoglicemia. Tienen mayor riesgo de presentar una hiperbilirrubinemia, una hipocalcemia, el síndrome de distrés respiratorio, una policitemia, deshidratación electrolítica, obesidad a un futuro, y son recién nacidos que tienen altas posibilidades de llegar a futuro a padecer de diabetes mellitus. Ahora, vamos a hablar específicamente de lo que es la diabetes pregestacional. Tenemos que la diabetes mellitus tipo 1 se da por la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Esto va asociado al gen HLA, que usualmente se presenta en los jóvenes, y que la diabetes mellitus tipo 2 es por la resistencia a la insulina y alteraciones de las células beta. Según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes Mellitus, se establece la siguiente sintomatología. La triada normal que todos conocemos de la diabetes: polidipsia, polifagia, poliuria, acompañada de una pérdida de peso. Esto se va a dar además acompañado por un aumento en las concentraciones de glicemia al azar mayores a 200 miligramos por decilitro. Una glicemia con un ayuno de más de 8 horas superior a los 126 miligramos por decilitro, y una glicemia de a las 2 horas postprandial mayor a los 200 miligramos por decilitro durante una prueba de tolerancia a la glucosa oral. Por lo general, esta se va a realizar con una carga de 75 gramos de glucosa. Además, son pacientes que van a manejar una hemoglobina glicosilada mayor al 6.5%. En lo que refiere a la atención preconcepcional, es importante siempre saber o tener presente que las pacientes diabéticas hay que empezar a trabajar con ellas desde la atención preconcepcional, durante el embarazo, a nivel intraparto y a nivel posparto. Es como un conjunto de atención que se da en forma constante y en forma consecutiva. A nivel preconcepcional, vamos a descontinuar los medicamentos teratogénicos para así disminuir el riesgo de malformaciones a nivel del feto. Vamos a valorar el control glicémico. Acá la meta va a ser manejar una hemoglobina glicosilada adecuada para reducir primero el riesgo de aborto y malformaciones. Acá les coloqué 2 niveles de hemoglobina glicosilada. El primero va a ser menor al 6%. Eso es el según un protocolo de manejo de la paciente de la diabetes mellitus en la paciente embarazada a nivel país, a nivel Caja Costarricense de Seguro Social. En CERNEI, si hacemos la revisión de la literatura, nos va a hablar de un porcentaje menor al 7%. También se va a realizar una evaluación oftalmológica para descartar las retinopatías en la madre, valorar la función renal por medio de una orina de 24 horas, que se puede hacer a nivel ambulatorio, educando a la madre para que ella recoja la muestra de orina en el hogar y la lleve al centro médico. Vamos a valorar la función tiroidea y un electrocardiograma. Durante el primer trimestre vamos a realizar, o lo ideal es realizar, un ultrasonido para primero ver la viabilidad del feto. Vamos a tratar de ver malformaciones gruesas en el feto para ver cuál es su estado. Vamos a realizar un control glicémico y un urocultivo.
En el segundo trimestre, un ultrasonido para valorar la presencia nuevamente de malformaciones gruesas y una ecocardiografía para descartar anomalías a nivel cardíaco. En el tercer trimestre, los ultrasonidos adicionales van a ser para valorar el crecimiento fetal, presencia de macrosomías, vigilar el bienestar del feto con pruebas de bienestar fetal. Durante el nacimiento, el objetivo principal va a ser equilibrar los riesgos del parto, en especial el riesgo de prematuridad. Si la valoración fetal es complicada, se busca inducir el parto con todas sus indicaciones de riesgo, los cuidados que hay que tener o que se van a necesitar tener para ese recién nacido. Si no hay otro riesgo asociado, se establece que se puede hacer el parto después de una maduración pulmonar antes de las 39 semanas de embarazo. Si no ha habido necesidad o la paciente no se ha complicado o no tenemos nada que nos indique, una prueba de bienestar fetal alterada que nos indique que está en riesgo la vida de ese bebé, el embarazo lo podemos o se debe interrumpir a las 39 semanas máximo. Sea que la paciente se le dé una orden para su ingreso al centro hospitalario para realizar la interrupción del embarazo. En los casos de parto prematuro se usan los tocolíticos como glucocorticoides para inducir la maduración pulmonar. Acá podemos hablar que se puede utilizar la betametasona o la dexametasona. También el sulfato magnesio para lo que es la neuroprotección fetal y la nifedipina. Hay algunos lugares o algunos protocolos en algunos países en los cuales la nifedipina no se utiliza, pero si consultamos la literatura, acá nos habla de la nifedipina. Y también establecer la vía de parto para realizar la programación de la cesárea cuando sean fetos mayores a, bueno, depende. Acá en mi país, todo producto mayor a los 4,000 gramos de peso es un parto quirúrgico o parto por cesárea. Hay algunos países donde hablan de más de 4,000, 4,500, eso depende del manejo. En CERNEI nos habla de productos mayores a los 4,500 gramos. Dentro del tratamiento podemos manejarlo de dos tipos. Lo que es el manejo no medicamentoso y el que es a nivel de medicamentos. Acá tenemos el cambio del estilo de vida, lo que es la dieta de 6 tiempos, regular la ingesta de carbohidratos, el ejercicio, la ingesta de agua, cambiar los estilos de vida de la paciente. Y también tenemos lo que son el medicamento, que es el que vamos a utilizar, lo que es la insulina, en una dosis de 0.7 unidades por kilogramo de peso en el primer trimestre y se puede aumentar hasta 1 unidad por kilogramo de peso de NPH más postprandial con insulina de acción rápida. En algunos lugares o en algunos protocolos también nos hablan de la metformina y la gliburida en una dosis de 2.5 a 5 miligramos por día. Pero esto va a depender mucho de lo que es el protocolo a nivel país, ¿verdad? A nivel de lo que es el manejo intraparto, la meta acá es evitar la hiperglicemia materna para minimizar el riesgo de hipoglicemia neonatal. Acá vamos a manejar una infusión de glucosa o dextrosa al 5%, alternando en solución fisiológica a una infusión de 125 mililitros por hora. Acá vamos a monitorizar la glucosa cada 2 o 4 horas desde el inicio de la infusión y cada 1 o 2 horas una vez que se esté en el trabajo de parto activo. Las pacientes con insulina pueden recibir 25 unidades de insulina en 250 cc de solución salina para mantener los niveles de
de glucosa en sangre estables. Se debe monitorizar en todo momento el bienestar fetal por medio del monitoreo intermitente de la labor de parto. Si las cesáreas si el parto va a ser por cesárea, se recomienda que la cesárea sea por la mañana, de modo que la paciente tome la dosis nocturna de hipoglicemiantes en la noche, su insulina simple, su insulina NPH, y la matutina de la primera hora en la mañana no se le aplique. Esto es para evitar las hipoglicemias por el nada vía oral de la paciente en el precesárea, y en el periodo operatorio y en el postoperatorio inmediato, hasta que se le pueda probar nuevamente la tolerancia oral e iniciarse la vía oral, respectivamente. A nivel del manejo posparto, siempre manejamos la dieta, ya que la sensibilidad a la insulina va a aumentar al bajar los niveles hormonales que baja la paciente. La glucosa tiende a normalizarse después del parto. La dosis de insulina siempre se va a reducir a la mitad, y recordemos siempre que la lactancia materna puede ser protector contra la diabetes mellitus infantil en el recién nacido. Ahora, vamos a hablar lo que es la diabetes gestacional. Acá tenemos que la diabetes gestacional es una alteración en el metabolismo de los carbohidratos por una progresiva resistencia a la insulina. La insulina va a tener tres funciones, que son captar y almacenar la glucosa, captar y utilizar los aminoácidos, y su función a nivel de la lipogénesis. Vamos a hablar un poquito sobre las características de alto y bajo riesgo de padecer diabetes mellitus gestacional por la embarazada. Dentro de los factores de alto riesgo tenemos la edad materna mayor a los 35-40 años, un IMC mayor al 30 en estado no grávido, historia previa de diabetes mellitus gestacional, glucosuria intensa mayor a 2 sentidas reactivas, antecedentes de mortinatalidad inexplicada en el feto, síndrome de ovario poliquístico, que nos va a reflejar una hipersensibilidad a la insulina, antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus, y si las pruebas son negativas, siempre se va a realizar o se revalorarán entre las semanas 24 y 28. Pacientes de bajo riesgo, una edad materna menor a 25 años, no pertenecer a un grupo étnico de riesgo, un IMC menor al 25, ausencia de antecedentes heredofamiliares de intolerancia a la glucosa o desenlace obstétrico desfavorable. Acá es importante establecer que son indicadores de bajo riesgo. No quiere decir que las pacientes estén exentas de poder presentar una diabetes mellitus gestacional, ¿verdad? Para el diagnóstico se realizan los tamizajes de tolerancia a la glucosa, que se realizan en todas las pacientes embarazadas entre la semana 24 y 28. Acá la glicemia en ayunas es como que la más importante durante el embarazo. Lo ideal acá es que en ayunas no sea mayor a 95 miligramos por decilitro. La glicemia postprandial mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, que esté asociada a ganancia de peso fetal o macrosomía y obesidad materna. Y si alguna de estas dos tamizajes o algunos de estos dos aspectos sale positivo, se sabe que la paciente es propensa, pero se debe hacer la curva de tolerancia a la glucosa para poder hacer un diagnóstico más certero y más específico. Lo que es referente a la prueba de bolo de glucosa, o lo que todos conocemos como el test de Sullivan, es el que se realiza con 50 gramos de glucosa vía oral, y una hora después se titula la glicemia. Acá es un poco relativo, porque si ustedes consultan la literatura, van a ver que Cherney nos habla de una hora después, pero hay algunas otras bibliografías que hablan que es preferible hasta 2 horas después. A nivel país, acá en Costa Rica,
nosotros lo realizamos 2 horas después. Con esta prueba, si la glicemia en ayunas es mayor a 95 miligramos por decilitro o la glicemia postprandial es mayor a 140 miligramos por decilitro, es indicativo de realizar la curva de tolerancia de glucosa con 100 gramos. Acá les pongo un cuadrito como para comparar los niveles de glucosa esperados cuando hacemos el test con 100 gramos de glucosa y 75 gramos de glucosa. Los niveles esperados en ayunas, que cuando hablamos con la glucosa con 100 gramos sea menor a 95 mgdl, y cuando es con 75 gramos de glucosa que sea menor a los 92 mgdl. Una hora postprandial menor a 180 cuando hablamos de 100 gramos, al igual que cuando hablamos de 75 gramos. A las 2 horas va a variar un poquitito. Hablamos que cuando son con la prueba con 100 gramos de glucosa menor a 155 mgdl y en 75 menor a 153. La prueba 3 horas después, cuando hablamos con los 100 gramos de glucosa, se espera que sea menor a 140 mgdl. Cuando realizamos el tamizaje con 75 gramos de glucosa, no se realiza prueba 3 horas postprandial, ¿ok? Por la cantidad de glucosa que estamos utilizando. Hablamos que el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional se puede realizar o se puede dar positivo con 2 resultados anormales cuando hablamos del test o la curva con 100 gramos de glucosa y con un resultado anormal con la prueba de 75 gramos de glucosa. Ahora, dentro de las pruebas de diagnóstico, acá se realiza o vamos a hablar un poquito de lo que es el perfil glicémico, que se trata de medir los niveles de glucosa en sangre en la paciente en 4 tiempos, ¿ok? Que serían en ayunas, una glicemia en ayunas, 2 horas post desayuno, 2 horas post almuerzo y 2 horas post cena. Esto va a depender de cuál esté alterada, así se va a corregir la dosis de insulina que se le va a administrar a la paciente. Acá es importante que tengamos presente algo. La insulina NPH en AM, cuando la ponemos en la mañana, nos va a permitir medir la glicemia que va a manejar la paciente o se nos va a reflejar en la glicemia que va a presentar la paciente en PM. La NPH que se aplica en PM nos va a medir la glicemia que la paciente va a presentar en ayunas, ¿ok? Cuando hablamos de la insulina simple, cuando la que aplicamos en AM nos va a pedir medir la glicemia que se nos va a reflejar en la usuaria en PM. Y la insulina simple de PM que se nos va a reflejar en PM también. Esto es por el pico de acción que ella presenta, ¿ok? Los objetivos del tratamiento es evitar las hipoglucemias o las hiperglicemias, dependiendo de la cantidad de medicamento que estemos tratando o cómo maneje la paciente los niveles de azúcar en sangre, las macrosomías, las distocias de hombros por macrosomías, disminuir el riesgo de que la paciente pueda presentar preeclampsias, hiperbilirrubinemia en el recién nacido y daño fetal por las complicaciones y las malformaciones que pueda presentar. Al momento del diagnóstico, se debe ofrecer orientación dietética a las pacientes. Estas deben someterse a una dieta diabética que debemos acomodar de acuerdo a las condiciones de la paciente. Lo ideal es que la ingesta calórica de la paciente sea entre 35 y 40 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Esto hablamos en pacientes con un índice de masa corporal ideal. Usualmente
las pacientes van a manejar una dieta entre 1.800 a 2.400 calorías al día. Esto nos va a reflejar una ingesta de carbohidratos del 40 al 50%, 30% de proteínas y una ingesta de grasas del 30 al 40%. Si no se logra la meta con dieta y ejercicio, hay que optar por medicamentos. La insulina, la insulina simple y la NPH es la primera línea de acción para manejar a las pacientes con diabetes mellitus gestacional cuando no se logra con dieta y ejercicio. La metformina y la gliburida no son el tratamiento de primera línea, pero se usa en caso de que la madre estuviera en tratamiento pregestacional y con ese medicamento como coadyuvante, ¿ok? Y llevar una atención prenatal estricta en las consultas de alto riesgo si fuese necesario. Recordemos que la insulina protege al feto de malformaciones, pesos excesivos, muertes fetales y no produce alteraciones en la madre. Acá se va a manejar una dosis total de 0.6 a 0.9 unidades por kilogramo de peso, se va a tratar ¿cómo lo digo? Que se va a tratar de distribuir o de utilizar 0.6 unidades en el primer trimestre, 0.7 en el segundo, 0.8 en el tercer trimestre y 0.9 si la paciente presenta un peso mayor a 100 kilogramos y una unidad si el peso por kilogramo de peso, todas estas, si la paciente tiene un peso mayor a 120 kilogramos. Recordemos que la insulina NPH, su pico de acción se va a dar a las 8 horas y va a tener un efecto total que puede ir de las 12 a las 16 horas y la simple tiene un pico de acción a los 30 minutos con un efecto total de las 4 a las 6 horas post aplicación. Se deben hacer perfiles glicémicos para ver si requiere ajustes en la dosis de la paciente. La colocación nocturna debe ser a las 9 de la noche. Si se coloca antes de esa hora, se pueden presentar los fenómenos nocturnos, como son el fenómeno de Stokes-Mowgli y el fenómeno de alfa. Luego, una de las preguntas que siempre tienen las pacientes cuando se manejan con insulina a nivel de su hogar es cuándo se deben inyectar la insulina. Se dice o se establece que la insulina regular o simple se debe aplicar 30 minutos antes de cada comida. Las rápidas 15 minutos antes de comer. Y se pueden inyectar juntas, solo que se carga la de efecto más rápido o la cristalina se debe cargar primero. A nivel del manejo intraparto se pueden manejar las pacientes con el esquema de Parkland. La inducción como la cesárea deben ser manejadas por medio de una infusión continua de insulina si las glicemias superan los 100 a los 110 miligramos por decilitro. Acá es importante tener un control con glucómetro estricto al ingreso y cada 1 o 2 horas mientras la paciente se encuentra en el área quirúrgica nada bioral para conocer la titulación de las glicemias y conocer el control que se debe dar, ya que las pacientes por estar nada bioral pueden presentar hipoglicemia, ¿verdad? Entonces es importante mantener este control. Acá vamos a mencionar a grandes rasgos lo que es el esquema de Parkland. El esquema de Parkland consiste en mezclar 50 unidades de insulina simple más 500 mililitros de solución salina al 0.9% o colocar una bomba de insulina en caso de tenerla disponible y pasar de acuerdo con la titulación de las glicemias. Si en la primera glicemia de control la paciente tiene un nivel de menor a 65 miligramos por decilitro, durante los primeros 30 minutos de la paciente en el área quirúrgica no se debe pasar nada, se debe mantener ahí. Si la glicemia por dextrométodo está entre los 65 y 90 miligramos por decilitro, se debe pasar una unidad por hora, que va a ser un equivalente a 10 cc por hora.
entre 91 y 120 miligramos por decilitro, 2 unidades por hora, 20 mililitros por hora, entre 121 y 150 miligramos por decilitro, 3 unidades por hora, que viene siendo un equivalente a 30 cc por hora. Y si la paciente está con niveles glicémicos mayores a 150 miligramos por decilitro, 4 unidades por hora, que va a ser un equivalente a 40 miligramos por hora. Dentro de las pruebas de bienestar fetal, acá cabe mencionar que son muy importantes porque son las que nos van a decir cómo está respondiendo el corazoncito del bebé. Primero, si la paciente está en labor de parto, ante el estrés que le puede ocasionar o que le está ocasionando la contracción uterina, y si no, a los cambios de glicemia en sangre que puede estar presentando la mamá. Se dice que el NST o la prueba no estresante es el método preferido para examinar el bienestar fetal. Si este NST no resulta reactivo, no hay reacción del bebé, no varía, se solicita un perfil biofísico. La prueba o el NST se debe aplicar 2 veces por semana en la paciente a partir de la semana 32 hasta el momento del parto. Esto para establecer el bienestar fetal. Acá es importante tener claro que en pacientes con enfermedad vascular, con hipertensión arterial inducida en el embarazo o hipertensión crónica, con un mal manejo de la glucosa o con sospecha de restricción del crecimiento fetal, la cardiotocografía debe iniciarse entre las semanas 28 y 32 del embarazo, de acuerdo a la valoración del especialista. En cuanto al Doppler de arteria umbilical, la velocimetría de la arteria umbilical con Doppler se ha propuesto para la vigilancia fetal antes del parto en embarazos con riesgo de enfermedad vascular presentaria asociados a la diabetes mellitus, principalmente la gestacional o insulino dependiente. El Doppler de arteria umbilical puede predecir el desenlace fetal en embarazos diabéticos complicados con vasculopatía presente. Acá es importante tener presente que las pacientes con una diabetes bien controlada, sin enfermedad vascular, casi nunca van a mostrar ondas anómalas en arteria umbilical fetal. ¿Ok? En lo referente al manejo posparto, siempre a todas las pacientes hay que realizarles un tamizaje de control con 70 miligramos de glucosa. Esto es para establecer o poder ver cuáles siguen siendo los niveles de diabetes o de azúcar en sangre, principalmente a la 6ª semana posparto. Por lo general, el trastorno diabético en el embarazo es transitorio, si no estamos hablando de una paciente previamente diabética, insulino dependiente. La literatura nos habla que un 50% de estos pacientes que llegan a desarrollar diabetes mellitus gestacional tienen altas posibilidades de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a un plazo de 5 años y hacer un nuevo episodio de diabetes mellitus gestacional en embarazos subsecuentes. Se debe evaluar a las pacientes cada año si son diabéticas tipo 1. La Asociación Americana de Diabetes nos define que la prediabetes, para establecer una prediabetes, son pacientes que mantienen una hemoglobina glicosilada en un promedio de 5.7 a 6.4 miligramos por decilitro. Y en pacientes diabéticas tipo 2, una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5 miligramos por decilitro. También se debe optimizar un plan para vigilar o mitigar la propensión de estas pacientes a desarrollar en el posparto una diabetes mellitus tipo 2. Acá vamos a trabajar 4 áreas de enfoque principalmente en el posparto. La primera, el tamizaje de glicemias posparto y de riesgos.
2, la modificación a los estilos de vida de la usuaria. 3, el soporte de lactancia y educación de manera ambulatoria a las usuarias. Y 4, la planificación con métodos anticonceptivos que sean efectivos para la usuaria, que les permita tener ese periodo de reposo que debe entre embarazo y embarazo, y que les permita poder programar sus próximos embarazos. Esto para que tengan un control pregestacional adecuado que nos ayude. Si son diabéticas ya diagnosticadas, llevar un mejor manejo de la diabetes durante este nuevo embarazo. Y si son pacientes que en sus embarazos anteriores presentaron diabetes mellitus gestacional, poder captarlas con tiempo, poderlas tamizar, poderlas referir a los niveles de atención adecuados y así poder disminuir el riesgo de cualquier complicación que se pueda presentar durante este nuevo embarazo. Dentro del pronóstico se habla que el 50% de las pacientes de la diabetes gestacional desarrollarán diabetes mellitus tipo 2 a un lapso de 10 años, que este tipo de pacientes tienen mayor propensión a abortos y óbitos fetales inexplicables, y de un 6 a un 12% desarrollarán algún tipo de malformación en los fetos de madres con niveles glicémicos altos. Ok, esa sería mi presentación. Quisiera terminar mi ponencia con una frase que me gusta mucho y yo creo que refleja mucho lo que es la acción de la enfermería y lo que nosotras como enfermeras profesionales día a día realizamos en la práctica clínica con nuestros pacientes. Y dice que una enfermera es temporalmente la conciencia de la inconsciencia, el amor por la vida del suicida, la pierna del amputado, los ojos del nuevo ciego, el conocimiento y la confianza de una nueva madre y la voz de aquellos demasiado débiles para hablar. Para mí, esa es la esencia de la enfermería. Lo que nosotros día a día hacemos y el apoyo que nosotros le brindamos por medio de una atención de calidad especializada y profesional, con empatía y profesionalismo a cada uno de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda, con muchísimo gusto estoy a la orden. Muchísimas gracias, licenciada Tatiana, por su excelente presentación. Bien, vemos que no hay consultas ni preguntas, sino palabras de agradecimiento de sus colegas, licenciada Tatiana, por su buena ponencia y haber compartido con nosotros pues este tema tan interesante, lo que tiene que ver en las gestantes, ¿no? Que es muy común en este tiempo la diabetes gestacional. Importante el manejo de enfermería que debe tener. Muchísimas gracias. Vamos a la decana regional, la licenciada Gloria Castillo Sañero, así como el Consejo Directivo periodo 21-24. Muchas gracias, estimada colega. Muchísimas gracias, un placer y estoy a la orden.